solo? ¿Y qué va a pasar cuando yo no esté? Hoy vamos a hablar de un tema que está en auge y que todo el mundo está comentando. A raíz de este video que salió hace un par de semanas, vamos a hablar un poco sobre este tema que me está tocando incluso una fibra íntima. Yo soy pediatra y soy mamá y mi gordito de 2 años está en proceso de diagnóstico de autismo. Así que hablemos de autismo. Fausto tenía y tiene un montón de características como por ejemplo el aleteo de las manos cuando está muy emocionado, corre, gira en el lugar, obsesión por las cosas que giran, te acomoda todos los juguetes y todas las cosas que le gustan en fila. Tiene colalias, que son los sonidos que hacen ellos no para comunicarse, sino como repitiendo de manera en eco, sonidos que les quedan en el cerebro. Nos lleva de la mano y nos agarra nuestra mano para señalar algo, él no señala. Ahí es la gran diferencia de un neuroatípico y un neurotípico. Ahí es donde vemos el espectro. ¿Cómo se comunica? ¿Cómo hace para querer comunicarse? ¿Puede comunicarse o está buscando herramientas para hacerlo solo porque no sabe cómo comunicarse con vos o cómo darte las herramientas para que vos sepas lo que quiere? Cuando Fausto tenía aproximadamente 3 meses, más o menos 3, 4 meses, veía que él quedaba mirando a la nada y se quedaba como quieto sin responder a los ruidos o al estímulo. Como pediatra sé identificar cuando es una crisis de ausencia o convulsión y cuando es otra cosa. Y era otra cosa. Pero todavía me costaba mucho entender lo que estaba pasando o aceptarlo y empezar a buscar ciertos otros síntomas. A medida que va creciendo, empieza obviamente a no responder a su nombre. No respondía a ninguno de los sinónimos de su nombre o hijo o sonidos que nosotros hacíamos para comunicarnos con él. Nunca se daba vuelta, no daba bolilla, así que ahí empecé a notar que ya había algo más. Cerca de los 18 meses, cuando uno espera las primeras palabras, o aunque sea un atismo de comunicación, no es lo mismo que un niño hable tarde a que se comunique. Los atismos de comunicación empiezan al principio de todo esto, cuando el niño ya puede ver bien y copiar los gestos y copiar las maneras del ser humano que está tratando de comunicarse con él. Ahí empiezan los primeros hitos de la comunicación. Y obviamente en Fausto yo no los veía. Él, más allá de que no respondía a su nombre, empezaba a no pedirme las cosas de ninguna manera, a tratar de hacer las cosas solo para conseguirlas. No hacía el juego con herramientas. ¿Qué significa esto? Él no trataba de usar el tenedor porque me veía a mí usar el tenedor, o cepillarse los dientes porque me veía a mí cepillarme los dientes. No copiaba esas cosas que a los 18 meses uno ya esperaría que empiece a querer jugar a lo que ve que hace el adulto. No lo hacía. Entonces en ese momento empieza lo que significa el duelo de toda la familia, porque yo ya venía procesando esto de primero la negación, medio como el enojo. El duelo es muy importante, pero no lo digo como dolor o como cosa mala, sino que entender que hay un proceso, y este proceso está explicado en el proceso de duelo bien claro, y el ser humano en general pasamos por todas estas etapas. Entonces la etapa de la negación y todas las que vienen después hasta la aceptación, hay que respetarlas. ¿Cómo trato yo de ayudar primero a mi familia? Mostrándoles que hay algo que no está del todo bien. Entonces vamos a un maternal, vamos a empezar a que vaya con otros niños para ver si con otros niños hace estas cosas que ahora no tendría que hacer y no está haciendo. Hasta que obviamente en el maternal, las señoritas que no son pediatras, pero tienen también el ojo para identificar cuando algo no es del todo acorde a lo que estamos esperando en el neurodesarrollo, empezaron a llamarnos para decirnos que veían ciertas cosas en Fausto. ¿Qué veían en el jardín? Veían las crisis de cuando se desregula y cuando tiene muchos estímulos y su cerebro explota de estimulación y no se podía calmar. Y no era lo mismo que un berrinche. Y ellas sabían identificar un berrinche de algo que no era un berrinche, entonces la primera llamada del jardín fue esa. Y ahí fue donde empieza todo el proceso, donde la familia empieza a tratar de entender por qué hay algo que no era lo esperado en él y por qué teníamos que ayudarlo. En esto ustedes me van a saber enseñar más a mí, ustedes a mí, que yo a ustedes como pediatra, porque yo soy una mamá azul bastante nueva en este sentido. Empezamos hace pocos meses, él recién tiene 2 años y no podemos hacer el diagnóstico porque justamente el cerebrito de él está en neurodesarrollo, está tan plástico en este momento
que puede haber cambios muy bruscos en poco tiempo, entonces se recomienda que el diagnóstico se haga después de los 3 años. Pero no voy a negar, ni como mamá ni como pediatra, de que él tiene muchísimos signos que ya me dan el indicio de que el diagnóstico es ese. Entonces, para llegar a la aceptación después de todos estos pasos del duelo, lo que tengo que hacer como mamá es ponerme las pilas en darle una mano a él para que justamente se pueda adaptar. No se cura el autismo porque no es una enfermedad, es una condición neurológica. Entonces, yo no estoy buscando que él se cure, yo lo que le estoy buscando es darle herramientas a él para que de diferentes maneras llegue a poder socializar en este mundo que es neurotípico, porque el gran porcentaje del ser humano tiene una línea de neurodesarrollo. Entonces yo le quiero dar herramientas como mamá para que él pueda adaptarse a la sociedad. No busco que sea diferente y que deje de tener las condiciones que él tiene, simplemente que sea independiente. Y es el miedo que nos toca la fibra a toda mamá, y acá es donde yo también me emociono, porque, y acá es donde les vuelvo a pedir consejos a ustedes, y cómo manejan ustedes el diagnóstico de su hijo, este miedo de, ¿va a poder solo? ¿Y qué va a pasar cuando yo no esté? Fausto tiene 2 años, puede pasar un montón de cosas, pero yo sé que es el primer miedo que nos aparece a todas como mamá. Y es lo que nos toca en la fibra más importante como mamá, de que ellos puedan solos. Y no solamente el autismo, sino que hay un montón de patologías, como ya he tocado en otras patologías dentro de la terapia intensiva, donde uno no quiere cambiar la situación, no quiere cambiar el diagnóstico, simplemente quiere que tenga una vida y que no dependa de mí y que el día de mañana yo poder irme algún día tranquila sabiendo que él puede solo con su vida. Y bueno, y acá empiezan todas, obviamente, las personas que no lo viven en carne propia a decirme lo que también es cierto, que puede haber un montón de situaciones en la vida que hagan que el día que yo no esté, él igual, por una u otra razón, no tenga la vida que yo soñé para él. Y eso es cierto, nos puede pasar incluso con un neurotípico, que uno sueñe una vida y que después los caminos hagan otra cosa en su vida y no sea lo que uno soñó y sin embargo te tenés que ir. Así que uno se agarra un poco de eso también, que es realidad. Y otra cosa de la que me agarro mucho como mamá es que mi trabajo me expone a mí a situaciones de mucho dolor, en el sentido que veo mamá sufriendo mucho. Entonces tengo que agradecer también de que mi hijo no tiene que estar meses internado o cirugía. Entonces me agarro mucho de eso, de que más allá de que tenemos que afrontar todo este proceso y darle herramientas a él y ponernos las pilas en serio, modificar la dinámica familiar para poder darle herramientas, gracias a Dios no tengo que pasar por otras situaciones que sé que muchas mamás pasan. Lo que no quita que no duela ni me genere a mí ciertas emociones en el diagnóstico de mi hijo. En fin, ¿cómo se sigue? Ahora la idea es esta de darle herramientas a él. Vamos a empezar con diferentes terapias. Él ya arrancó con terapia ocupacional, se continúa con fonoaudiología, se puede agregar musicoterapia, equinoterapia, kinesiología, en los casos donde tiene más del neurodesarrollo puede estar afectado algo de lo motor. En Fausto no, Fausto simplemente tiene la comunicación muy afectada y el sueño. Entonces, ahora como mamás, ustedes me van a poder dar a mí ejemplos y me van a poder dar experiencias para que esto sea como un círculo de ayuda entre todas para que podamos ir afrontando las dificultades que tengan nuestros hijos. Hay un montón de temas que podemos tocar en este sentido, que les puedo dar recomendaciones yo como pediatras, como por ejemplo el manejo de la violencia, que es un tema importante en el autismo, que podemos ir tocando en otros videos, pero en principio decirles que no dejemos de poner límites porque hay algo distinto. Ellos justamente necesitan estos límites como para tocar un tema que es una fibra importante también, porque suelen responder con golpe a sí mismos y al otro cuando se frustran. Bueno, hacerles saber que los límites también están y la violencia no es un camino. Por otro lado, el tema del insomnio. Con Fausto nuestro gran problema es el insomnio. Él puede pasar horas sin dormir durante la noche, despertarse a las 2 de la mañana y volverse a dormir a las 7. Muchos me van a decir, pero mi niño es neurotípico y también lo hace. En este sentido, el insomnio no tiene por qué sí o sí ser del neuroatípico, es una patología justamente y está descrita como patología el insomnio, que se presenta en muchos casos de autismo
pero que puede estar en un paciente neurotípico también, y es muy importante hablarlo porque uno no tiene conciencia del insomnio como enfermedad, y lo que cambia un niño que duerme bien de un niño que no duerme bien es importantísimo. Entonces podemos tocar ese tema, yo desde el lado de pediatra y ustedes desde el lado de mamá. ¿Cómo hacen? Denme herramientas, denme consejos. Sinceramente nosotros estamos abordando todo lo que conlleva el insomnio, pero nos está afectando como familia, que no podemos dormir y uno tiene que trabajar y continuar con su vida, es muy difícil. Entonces es algo en lo que me estoy ayornando y ustedes con experiencia también me pueden contar. Y así un montón de temas que podemos sacar sobre el neurotipismo. No quiero que sea el centro de este canal porque quiero también dar relevancia a otras enfermedades y patologías que no se hablan, como charlamos en el video anterior con una mamá, estos niños que están meses internados en terapia, que nadie habla de ello, y lo importante, y cuando sale a la luz este tema, cómo aparecen otras mamás que están viviendo lo mismo, y que qué bueno que podamos visibilizarlo y que no sea los relegados que nadie habla, que qué lástima que les pasó. No, charlemos de estos temas, charlemos de otras enfermedades, pero bueno, el autismo es una fibra que me toca como mamá y era importante también que lo toquemos para que también podamos hablar de esto y que les sea útil a todas las mamás que están pasando ciertas condiciones con sus hijos. Por ejemplo, una pregunta que les hago, ¿cómo se dice mejor, no? Porque me surge esta pregunta muchas veces a mí misma de, ¿tiene autismo o es autista? ¿Cómo lo toman ustedes? Hay gente que por ahí el soy autista no les gusta porque no quieren representarse con eso, con el diagnóstico, y hay otras personas que me dicen, no, tengo autismo, no, yo soy autista, prefiero que me digan así. Entonces, ¿cómo es lo correcto? ¿Cómo sería decirlo correctamente? Muchas veces me causa duda para no herir susceptibilidades cuando cuento que mi hijo está en proceso diagnóstico. Y bueno, y las abrazo a todas. Estemos pasando por esta situación, les mando un beso enorme y charlemos sobre autismo.